San Lorenzo, no olvides de pasar a lo que es la bodega artesanal Los Corceles de Méndez. Vení y disfrutar de la variedad de vinos que tiene. También tiene vinos añejados, vinos de reserva, de gran reserva, y también vinos netamente artesanales, semidulces y dulces. Así que vení pasar a chulo en Los Corceles de Méndez. Nos encontramos ya dentro de la bodega artesanal Los Corceles de Méndez, así que una variedad de vinos como estamos viendo, aparte que es súper tradicional. Estar aquí en la bodega Los Corceles de Méndez es como que sentir que estás en tu casa. Bastantes cerámicas, pinturas, algo muy interesante que él nos va a seguir explicando, el dueño de la bodega. Por aquí la barrica, el tonel donde antiguamente se guardaban los vinos. Vamos. Javierito, coméntenos cómo está, a qué se dedica usted y coméntenos de la variedad de vinos que usted elabora. Bueno, muy bienvenida a ustedes a su programa, bienvenidos a la Casa del Vino. Muy contentos de querer volver a reactivar la actividad turística después de muchos meses, ¿no? Bueno, aquí tenemos nuestra variedad de vinos que producimos en la bodega, que podemos ofrecer. La bodega se caracteriza por tener vinos dulces, entonces es la característica de los vinos abocados, ¿no? Aquí tenemos un vino tinto, semidulce, elaborado con la cepa negra criolla, también más conocido como vino patero, ¿no? Aquí también tenemos otro vino, este es un vino rosado, que está elaborado también con la negra criolla, también es un semidulce. Aquí tenemos un vino blanco, está elaborado con la cepa emblemática de Tarija, en la que nos pone la florcita en la solapa, la moscatel de Alejandría, la que se apropió de nuestro terruño, ¿no? Entonces aquí tenemos un vino dulce, que este vino generalmente lo hacemos para acompañar a momentos cuando estamos sirviendo unas buenas masas. También hacemos batido con huevo para dar a los chicos, a los grandes, como un reconstituyente. Aquí tenemos la variedad de un Shiraz, un vino seco que tiene muy buenas características, el Shiraz, y también una variedad que poco está difundida, pero tiene muy buenas características, es muy noble, es muy suave, como es la variedad Barbera. ¿Hace cuánto tiempo usted está produciendo vinos aquí en la bodega? Nosotros ya desde mis abuelos, o mejor dicho mis bisabuelos, eran que elaboraban los primeros vinos, después ya mis abuelos, mis tíos, y yo ya soy de la cuarta generación. ¿Y estos vinos dónde son comercializados? ¿A qué departamentos, no? Para que la gente compre o se anime a venir a Tarija, si tienen solo aquí en la bodega o tienen en los otros departamentos también para la distribución de sus vinos, ¿no? Bueno, por la cantidad, nuestra cantidad es pequeña, la que elaboramos. Entonces no tenemos para estar en los mercados de afuera. Como hoy en el día se vende por las redes sociales, ¿no? No tenemos tiendas oficiales porque no nos dan nuestra cantidad de que elaboramos de vino, solamente es un poquito más exclusivo, es gente que lo vende por el Face, en los grupos sociales, en Trinidad, en Cochabamba, en La Paz, en Oruro, en Santa Cruz, Sucre, que están vendiendo. ¿Qué variedad es esta, don Javier? Esta es una negra criolla, es un vino clásico, patero tinto, semidulce. Está elaborado con la cepa más antigua que tenemos en Bolivia, como es la negra criolla, ¿no? A ver, hay que degustarlo, a ver, degústalo. Aquí en Tarija tenemos el dicho, salud y vida eterna, el que no bebe se enferma, así que salud. Nosotros aquí hacemos las degustaciones de los vinos cuando vienen las delegaciones para explicarles las bondades y la generosidad de nuestros vinos. Generalmente es para explicarles, y las mesitas están para hacer una degustación con unos jamones, unos quesos, o también con las frutas o con las masas sanlorenseñas, como son los rosquetes, las empanadas y todo lo demás.
es lo que nosotros hacemos estas degustaciones, ¿no? Ahora, tenemos algunos artes, no sé si ha visto los artes que tenemos aquí. Este es un caballo, es un símbolo de nuestra bodega, que es los corceles de Méndez, de ahí que viene el nombre, ¿no? Ya tenemos también el chapaco, tenemos unas águilas para volar, nuestros caballos que están entrando a la carrera, nuestros gallos, que también somos de tradición, mis abuelos eran galleros, ¿no? Entonces hoy en el día ya no, pero éramos galleros. Don Javierito, algo que me llama la atención a mí es ¿por qué del nombre los corceles de Méndez? Bueno, nosotros quisimos hacer un homenaje a ese noble animal que se luchó en la independencia, como es el caballo, ¿no? Entonces de ahí que pusimos el nombre de corceles, viene de ahí, hacerle un homenaje a ese noble animal que se luchó en la independencia, que es caballo. Y Méndez porque nuestra provincia es provincia Méndez, nuestro máximo héroe de la independencia es Eustaquio Méndez, y también tenemos alguna ascendencia de los Méndez, de ahí que viene el nombre de los corceles de Méndez. Vamos a invitarle a pasar a nuestra cava donde guardamos nuestros vinos, los vinos más apreciados. Es una cava muy familiar, pequeña, pero donde tenemos nuestras joyitas. ¿Cuántos años tiene la puerta, don Javier? Tienen 200 años, esta fue recuperada desde mis abuelos, donde podemos ver los dinteles y todos los otros detalles, que es una locura. Mira, el candado este es muy antiguo, ¿no? Sí. Bueno, nos vamos a visitar nuestra cava. Aquí es donde guardamos nuestros vinos preciados. Esta cava fue construida por nuestros abuelos. Por eso hay una pieza muy interesante, ¿no? Por ejemplo, hay una pieza ya del 1926. Esa pieza estaba en el portón de afuera. En el portón de afuera, en la puerta de calle, vino una riada, volteó la pared, entonces se cayó esto. Y esto es lo que recuperamos de ahí. Esta es la fecha, es 1926. Esta es la temperatura ideal de la lente, está entre 18 grados, es la temperatura que marca nuestro termómetro, ¿no? Y aquí es donde reposan los vinos de una manera muy tranquila, muy serena, los vinos, ¿no? Donde no son perturbados por la bulla ni por el ruido del ambiente, ¿no? Aquí descansan tranquilos. Los vinos, usted, ¿hasta qué año está guardando vinos? Tengo aquí unos vinos que son, vamos a poder ver aquí, miren, aquí está la leche que fueron elaborado. Mira, aquí está del 2006, ¿no? Entonces ese vino ya tiene 14 años, ¿no? Ahí está. Y me imagino que son vinos secos, ¿no? Estos vinos sí son vinos secos. Y este es un mueble que hemos heredado de los abuelos, donde ellos tenían ahí. Mire, este sacacorchos es de madera. Este es de madera, mire, es muy interesante cómo se va haciendo esto, ¿no? Esta es de madera. Estas barricas ya son barricas francesas, ¿no? De roble francés. Esas ya son actuales, una obra de arte de un gran escultor como es Fernando Chumacero, el Dios Baco. Aquí nuestro termómetro es muy interesante, ya es para ir controlando nuestras temperaturas. Bueno, aparte de la cava, vamos a visitar el Museo de los Corceles de Méndez. Sí, pase. Aquí estamos hablando de lo que es el carnaval, las ruedas de carnaval clásicas en Tarija, en San Lorenzo,
la caballada que tenemos allá. Esta es la caballada, ¿verdad? Generalmente donde salen las mozas y los mozos cantando para el carnaval. Y el instrumento típico, que es la caja, que es la caja, ¿no? Entonces, esta, por ejemplo, es la pasión y la muerte de Cristo, ¿no? Aquí es cuando Cristo, mire, hecho en tenedores. Aquí es cuando bajaba Cristo, lo estaban bajando de la cruz, María lloraba y los ángeles la acompañaban. Según el autor, esta es la vida. Esta es la vida y esta es también la escena justamente de lo que era la pasión y muerte de Cristo, ¿no? Esta es una obra de René Subelsa muy linda, pero que enfoca en sí lo que es la Pascua, donde la Pascua, la paloma está aterrizando en la mesa y el símbolo de la Pascua es la flor de rosa Pascua, ¿no? Ese es donde se ponen los arcos alrededor de la plaza y de las calles principales, se adorna con todo lo que son los arcos de rosa Pascua, ¿no? Esta es una canasta del carnaval, ¿no? Entonces para las comadres, en la que hacemos la fiesta de comadres o compadres, en la que damos a la persona más apreciada. En San Lorenzo siempre se ha caracterizado esto de hacer un comadre, un compadre, es de que uno elegía a la persona más amiga. Y mira, era tanto el grado de valor que se daba al compadre, que siempre se ha ido respetando por el tiempo como si fuera un compadre espiritual. Tenía ese grado. No es ahora un poco que se ha vuelto ya de otro tipo, sí. Pero anteriormente nosotros, por ejemplo, yo todavía he hecho mis compadres de niño, y hasta ahora nos decimos compadres y nos respetamos. Bueno, aquí tenemos algunas variedades de uva que podemos ir viendo. Es para nuestros visitantes, pues ahí tenemos varios mensajes bonitos. El agua para los bueyes y el vino para los reyes. El vino debe tener la gracia de la mujer hermosa, dice. Buen color, buen cuerpo, buena nariz y mejor boca, dice. Entonces, los cinganes también que producimos, estamos aquí. Claro, es una manera más pequeña, no mucho. Entonces, tenemos también cinganes, la moscatel de Alejandría, que está muy buena. Estos son los baldes que antiguamente, cuando se pisaba la uva, se transportaba en estos baldes. Estos baldes eran de madera, de algarrobo, era donde se pisaba, donde se llevaba el fermento, o el jugo de uva para el fermento, ¿no? Estos son los baldes. Bueno, aquí están los clásicos cántaros. Este es el cántaro que usan mis abuelos, que les usaban antiguamente, ¿no? Esos son los cántaros donde... Hay que ver, por ejemplo, la antigüedad, tú vas a poder ver mucho que no son simétricas. Sí. Es bien como la mano, así. Mira, ahí tienen esas deformidades, ¿no? Sí. Bueno, esta ya es una barrica ya moderna, francesa, ¿no? Para hacer una síntesis y comparación. Bueno, esto vamos a armar un poquito, estamos armando lo que es... Y este es el que antiguamente se pisaba la uva. Aquí era donde se pisaba la uva, ahí está la chapaca pisando la uva, para que nuestros visitantes puedan saber más o menos cómo era la elaboración. Entonces ahí viene la respuesta a la que me preguntaste hace rato al principio. ¿De dónde viene el nombre de vino paté? Es de que antiguamente las uvas se pisaban. Entonces el pisar, zapatear, de patas, de pies, de ahí viene el nombre de vino paté. Bueno, estas son las canastas que les decía, las cestas, donde se cosechaban antiguamente las uvas. Los diferentes modelos y formas de que se cosechaban las uvas, ¿no? Esta es la manera de que cosechaban las uvas, ¿no? Estos son los escobajos que hemos podido recuperar de la uva después de pisarla. Qué lindo, ¿no? Muy bonito. Entonces, para que la gente salga de aquí un poquito con el concepto, lo que es la elaboración del vino. Aquí, por ejemplo, ya por aquí es más moderno, ¿no? Entonces, esta es una máquina despalilladora que no la usamos, pero bueno, aquí cae el escobajo y allá cae la uva, de ahí transportamos a los recipientes para la fermentación, ¿no? Esta es la uva,
Se introduce aquí la uva y va moliendo y aquí sale el escobajo, lo que no se come, y ahí es donde cae la uva, ¿no? Bueno, aquí tenemos un chuncho que es característico de nuestra fiesta grande, que es la fiesta de San Lorenzo, ¿no? Sí. Es la flechita donde se tocaba, ¿no? Esta es su flecha. Trajes bien coloridos. Coloridos, sí, muy coloridos, pero esto, mire, lo que caracterizaba la parte de arriba es el blanco, porque esa era la luz. Tú vas a ver todos los turbantes al inicio siempre es blanco. Aquí puedes poner los colores que quieras, Claro. pero este es el halo de la luz, ¿no? Sí. Bueno, esto es para el 10 de agosto, donde es nuestra fiesta grande, nuestro patrón San Lorenzo, que fue traído desde Huesca, Aragón, ¿no? Entonces, por eso también en Aragón, aquí llegaron los españoles, entonces en el primer lugar donde se hizo la llegada de los españoles se fundó Tarija la Vieja, está fundada en San Lorenzo, en Tarija Cancha. Entonces de ahí que la mayor cantidad de costumbres y la fuerza cultural española la encuentras en San Lorenzo. En San Lorenzo. En San Lorenzo. Bueno, esta es una caja actual donde se cosechan las uvas, donde sirve para transportar el vino la uva hacia la bodega. Estas son las pequeñas cajas que pesan 18 kilos más o menos. Es la forma que llegan las uvas a nuestra bodega, ¿no? Eso es más o menos lo que podemos mostrarle de este pequeño. El instrumento no le mostré la caña, ¿no? La caña es el instrumento típico de la fiesta de San Lorenzo, que comienza a tocar. Ese es el momento que toca la caña, hasta antes de llegar al año nuevo, ¿no? Este es el instrumento más grande que tiene Es más grande del mundo, dice que es, así que mire. no, es muy importante este instrumento y muy particular porque no lo encuentras en otra parte del mundo. Y se ha hecho por los artesanos del Valle Central de Tarija, ¿no? Y don Javier, ¿cuántos años tiene su casa aquí? Esta casa, mira, según mi mamá nos comenta de que esta casa era de mis bisabuelos. Mi mamá tiene 96 años que las podemos ver allá. Entonces, fíjate tú que esta casa tiene más de 150 años. Sí. Tiene mucho más. Y se nota, ¿no? Cómo era la... Sí, las cañas son antiguísimas. Los dinteles que quedan. Entonces, ahí Así está. que don Javier invite a toda la población que nos está viendo en Código Turismo que visite San Lorenzo, que venga a la Casa del Vino. Invítelos. Bueno, vamos a invitar a toda nuestra gente boliviana y los que no son también de Bolivia, que vengan, nos visiten a Tarija, que aquí lo vamos a recibir con los brazos abiertos, y que lleguen a la Casa del Vino, San Lorenzo. Nosotros esperamos con la mayor cordialidad. Estamos listos para esperarlos con el mayor cariño y afecto.